Hey amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy traemos el gusto de un gran libro de un autor, pues la verdad, favorito por varios de Libro Claroscuro. No habíamos tenido el gusto recientemente de reseñar algo de él, pero traemos su primer libro publicado apenas a los 25 años, si no mal recuerdo. Pobre gente por Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, un libro de 1840 y tantos, 50 y tantos, o sea que tiene 170, 180 años casi este libro, 224 páginas. Su primer novela, una novela, muchos le llaman social, pero si te pones a analizar un poquito sobre lo que escribe en esta historia se te pasa muy pronto. La verdad es que es una novela muy buena. Es una novela de una pareja, por decirlo así, de unos familiares en los cuales tienen unos diálogos, por decirlo de una forma, pues por cartas, se cartean 31 cartas del hombre y solamente 24 de la mujer. Eh, la verdad es que sí es un clásico, pero tiene muchas cosas relevantes por contar que ahora, tantos años después, nos parece increíble que exista una historia así, que sin imaginar demasiado, dices, ¿es posible que haya existido esta historia? Pues no en la vida real, aunque sí la forma en que lo platica Dostoyevsky te hace pensar que existió. La historia de Makar Alexeyevich de Bushkin, que es un funcionario, un escribano que mucho tiempo trabajó para el gobierno, el cual pues tenía un sueldo pues muy pequeño, muy miserable, valga la expresión, y por el otro lado una pariente lejana, huérfana, Bárbara Alexeyevna Dobroselovna. Como les decía, se comunican por cartas para evitar pues cualquier tipo de inconveniente con sus vecinos en la San Petersburgo de aquella vieja Rusia, y en la cual vivían pues penurias económicas muy grandes, por eso el título de la obra, Pobre gente, gente muy humilde, con el frío invernal de Rusia, aunque no lo platican tanto, pues es una obra que, que pasa durante 6 meses más o menos, y en la cual dejan de tener esta comunicación o esta convivencia, porque finalmente Bárbara se acaba casando con un hombre con el cual no quiere, pero la situación o las razones que lo llevan a hacerlo, pues es la pobreza en la cual viven, ¿no? Macar siempre trata, a pesar de tener muy poco dinero, de compensarle o darle algo de dinero a Bárbara para que pueda solventarse. Y en las cartas que van enviándose uno a otro y otro a uno, eh, eh, puedes leer una relación de un amor tan profundo, tan lírico, tan de novela, que la verdad es que a mí más que darme tristeza o más que darme esta idea de pobre gente o de tocarte el corazón y decir pobre de ellos, se me hacía gente rica realmente de espíritu, cómo vivía la vida Macar, cómo luchó por ese amor por Bárbara y que a pesar de en cierta medida era un amor como prohibido porque no quería que la gente hablara de ellos, finalmente tenía un amor muy profundo por ella porque él no tenía dinero, era muy pobre, y aún así el poco dinero que llegaba a tener le mandaba siempre en las cartas algo de copecas o pues sí, una fracción de un rublo, por así decirlo, que era algo muy breve de dinero. Entonces siempre se mandaba pues 20, 30 copecas, que eran como centavos, por así decirlo, de los rublos. En algún momento pues consiguió un poco más de dinero y le pudo mandar unos 20 rublos, y en lo cual Bárbara fue muy feliz. Pero hay una contraparte en la cual Bárbara también ayudó mucho Macar y le mandaba un poco de copecas o de dinero para él,
y hace comentarios muy, muy válidos Dostoyevsky en este libro, que aunque es su primer libro, y da un viso de lo que va a escribir en un futuro, sí un poco del jugador, sí un poco más de sus grandes obras sociales eh, y grandes como Crimen y Castigo quizá o Los Hermanos Karamazov, pero te deja ver que realmente la profundidad y la grandeza quizá de uno de los más grandes escritores o el más grande escritor ruso, incluyendo por supuesto uno de los mejores cuentistas a Chekhov, y en algún momento cuando escribió esta novela de Pobre Gente, el editor pues la vendió, la comparó en su momento con Nikolai Gogol, o sea, grandes escritores o rusos, comparando quizá también con León Tolstoy, que te dejan, pues bueno, quizá me faltan palabras o expresiones suficientes para demostrar la gran calidad y la gran clase y lo bien escrito que está esta novela de hace más de 160 años, que pues me hace desbordar de felicidad y de gusto al haberla leído, al haber sido testigo de esta ficción de un amor tan profundo y de Makar y de Bárbara, que tenían un amor tan lindo, que fue un amor, pues sí, finalmente por cartas, como así se estilaba en ese entonces, quizá por su situación tan difícil de dinero, pero te hace dar cuenta y te deja ver muchas cosas, ¿no? Los problemas económicos que tenía Dakar en su momento, pues era un poco el problema que realmente tuvo en su momento Dostoyevsky en la vida real, ¿no? Eh, este gusto o esa afición por los juegos y que esta fama o esta grandeza de su escritura le llegó desde muy joven. Entonces, siendo muy joven, Dostoyevsky tomó decisiones no muy apropiadas. No una de ellas fue el dejar de trabajar o pedir su retiro a los 26 años para dedicarse a hacer algo que hizo toda su vida y lo hizo de una manera sobresaliente, que fue escribir, pero como sabemos en este libro que reseñamos hace tiempo, tanto la gerenta como yo, del jugador, si no mal recuerdo fue uno de los primeros libros que reseñamos, inclusive el libro Claroscuro, en el cual pues él escribió ese libro para pagar una deuda que ya tenía y era joven todavía Dostoyevsky y bueno, siempre vivió penurias económicas. Entonces este libro de Pobre Gente, pues quizás sin ser tan pobre aún, valga la redundancia, Dostoyevsky ya tenía un poco su futuro, ¿no? De que iba a tener muchos problemas económicos y que su vida la iba a dedicar a lo único que realmente amó en toda su vida, que fue la escritura. En cuanto al amor, siempre sus novelas o sus escritos traen frases tan profundas y tan célebres y tan románticas que la verdad es que te derriten la visión al leerlas o al escucharlas y dices, bueno, es incomparable e inconmensurable todo lo que escribió Dostoyevsky, que te hace creer que realmente estás ante un gran escritor de una envergadura poco equiparable hoy en día, ¿no? Seguramente he reseñado en este año grandes libros, el pasado y en los 7 años anteriores, pero Dostoyevsky sigue estando en un escalón muy por encima de muchos escritores y el cual pues yo recomendaría grandemente a muchos de nuestros escuchas. La gente joven hoy en día es complejo que se puedan acercar a Dostoyevsky. Yo recuerdo que mi primer novela que leí de Dostoyevsky fue en la prepa de Crimen y Castigo, que fue muy compleja para mí, pero ahora que lo pienso digo, pues qué bueno que me pude acercar a él, porque es un gran clásico y es un gran escritor que me da tanto gusto tenerlo, sí en mi librera de cabecera, en mis libros de cabecera, por supuesto, pero también poderlo compartir con ustedes. Dice frases relevantes Dostoyevsky aquí en el cual hace ver pues que el amor es no solamente acciones visibles ante la sociedad, por así decirlo, porque su relación de Dakar perdón, de Makar y de Bárbara, pues estaba oculta para que los vecinos no dijeran que tenían algo, ¿no? Porque Makar, para empezar, era un poco mayor o mucho mayor a Bárbara y pues tenían un parentesco consanguíneo, por así decirlo. Entonces, pues no querían habladurías ahí en la vecindad, por así decirlo, donde vivían. Pero finalmente Bárbara, a pesar
de su malestar físico porque tenía muchos problemas de salud y se dedicaba a la costura, pues ella también entendía ese cariño y ese amor que sentía por Macar y le mandaba ciertos copecas cada que le mandaba una carta, ¿no? Entonces, pues te hace ver que el amor es sincero y genuino y cuando es entregado es correspondido de ambos lados, ¿no? En una carta de un lado, en otra carta de otro lado, pero también en esa posibilidad tan pequeña que tenían en cuanto a la economía y se compartían unos centavos que muchas veces eran esos centavos o quizá piedras sin valor, pero eran simplemente mensajes de amor, ¿no? Como si fuera un pingüino haciéndole llegar una piedrita a otra pingüina y a la inversa, así más o menos era la comunicación de Macar hacia Bárbara y a la inversa. En algún momento, pues Macar le dice que tuvo que ir como con el emperador o con el jefe de la oficina, pues para decirle que estaba viviendo muy, muy pobremente y le dijo, bueno, te voy a dar 100 rublos, que era muchísimo dinero, y lo primero que hizo Macar fue decir, bueno, voy a pagar mis deudas, mis compromisos, pero de aquí te voy a dar una tercera parte a ti, Bárbara, para que tengas dinero. Bárbara se sorprende al tener tanto dinero, no le había llegado tanto dinero en su vida y se sobrecoge de la felicidad de esto. Le pasan muchas cosas en la historia a ambos, tanto a Macar como a Bárbara, y se deja ver pues los problemas que quizá en un futuro iba a tener Dostoyevsky con la escritura, con el juego, con las deudas, con la pobreza. Y esta Bárbara pues un poco también deja ver esas situaciones amorosas que llegó a vivir Dostoyevsky y en las cuales Bárbara finalmente decide irse con un hombre con el cual no ama y la comunicación al final de la historia se pierde en cierta forma por situaciones que así nos plasma Dostoyevsky, que te hace ver que se interrumpe esta historia tan bonita de amor, tan profunda, tan lírica, tan sí de novela de hace 150, 160 años, pero que da un gusto y un vuelco en el corazón saber que estas historias, aunque en la mente de un excelentísimo escritor y profundísimo, te hace ver que quizá apegarse a lo básico, a lo clásico y a estos principios de escritura que tenía Dostoyevsky, en los cuales basa su inspiración literaria, quizá un poco a lo que le pasaba a su pobreza, hacía ver que la grandeza no viene bueno, la grandeza de su escritura quizá ya se estaba dejando ver o él la intuía, pero esa grandeza no se deja ver en las presunciones de la gente o en los reconocimientos, sino más bien en los comportamientos que tenían sus propios personajes de sus novelas, que dejan mucho ver de Dostoyevsky y en los cuales deja ver que siempre está la preocupación al prójimo, la preocupación a la gente que quiere, el compartir lo poquísimo que tenía Dostoyevsky, o en este caso Makar Alexeyevich con Bárbara Dobroselova, como una muestra de amor y hacerle ver que en alguna parte le dice de la novela Makar Alexeyevich, le dice, pues botas no tengo nuevas, un saco no tengo nuevo, realmente el saco pues, me puede servir para protegerme del frío, pero las botas realmente son un lujo, no necesito unas botas nuevas, no necesito unos zapatos nuevos. ¿Por qué? Porque solamente es lo que ve la sociedad, cómo es mi apariencia, y a mí no me importa mi apariencia, sino realmente me importa que tú puedas tener algo y que puedas comer o que puedas estar bien. Entonces, es una expresión tan profunda y tan linda en el cual hay intercambio de Makar Alexeyevich hacia Bárbara Dobroselova, que te hace ver que quizá la grandeza de las personas, perdón, vienen en, perdón, vienen los sentimientos más profundos y genuinos de compartir lo poco que se puede tener. También hace alusión, por supuesto, aquí Dostoyevsky un poco al cristianismo y a su idea y a su creencia de compartir las cosas hacia como su idea del cristianismo lo tenía y que mezcla un poquito de religión, muy, muy poco se deja ver en esta novela, pero me pareció muy agradable entenderlo y la forma en que trata de expresarlo en esta novela. Yo que quizá no tengo, por supuesto, tanta experiencia ni tanto conocimiento, ni esa capacidad de transmitir quizá esta idea de la fe quizá o del cristianismo, me pareció muy, muy relevante
leerlo por Dostoyevsky y me pareció muy agradable. Entonces, me parece que es una novela, aunque es su primer novela, muy completa, muy profunda, y que si te gusta Dostoyevsky seguramente vas a encontrar muchas cosas de su obra en esta primera novela, pero también es un poco regresar a los principios, a lo básico de la escritura y decir, híjole, ¿por qué no podemos encontrar más historias, más novelas y más autores tan grandiosos como Dostoyevsky? Quizá porque es el escritor más importante que ha tenido los rusos, pero también por la grandeza de las personas, de estas personas extraordinarias que existen una vez en un siglo, una vez cada 500 años quizá, y quizá por eso es de los escritores cumbre de la literatura, me atrevo a decir universal, y por supuesto una de las obras cumbres y de los autores cumbre que recomendamos en Libro Claroscuro. Así se llama esta novela, Pobre Gente, y contrario a lo que pensaríamos que es puro dolor y pura tristeza y pura misericordia, pues no, es una novela, la verdad, bastante profunda, bastante interesante y con grandes sentimientos e ideas que te dejan pensando, a pesar de haberla terminado hace un par de días, esa idea de querer conservar estas cosas que Dostoyevsky plasma en Makar Alexeyevich y Bárbara Dobroselova y decir, me gustaría, teniendo o no teniendo, teniendo gracia en la vida y dividendos y fortuna o dinero, o no teniéndolo, tener esa capacidad y ese corazón de poder compartir todo lo que tenga con la gente que más valoro. Ese es un mensaje que me quedó muy grabado en este libro y, perdón, estoy un poco malo de la garganta y discúlpenme la voz, pero con mucho gusto les comparto este grandísimo libro de Pobre Gente de Dostoyevsky. Ojalá se acerquen a él y igual que yo lleguen un poco a estas conclusiones de la grandeza de los mensajes de Dostoyevsky en sus novelas. Yo soy Pavel y nos estamos escuchando los siguientes miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.